Como en muchos vídeos en el Rincón de Giorgio, voy a empezar contando una pequeña historia. Imaginaos que conocéis a una mujer de mediana edad, una mujer alegre, simpática, con un carácter fuerte pero agradable. Os invita a cenar a su casa. No pinta mal la invitación, así que aceptáis, os presentáis en esa misma casa, una casa decorada de forma un tanto peculiar, con cuchillos, pieles, pero que podéis aceptar. Vais hasta el comedor, ella os insta a sentaros y os dice que os va a traer la comida. Al poco aparece con una gran olla que coloca en medio de la mesa, trae 2 platos y vierte el contenido. Miráis el plato y veis que es una carne, pero no lográis identificar el tipo. El olor no está nada mal, así que lo probáis. Y cuando lo habéis probado, ella os dice: ¿qué os ha parecido? No está mal, contestáis. Y es cuando viene el plot twist. Os reconoce que esa carne es la carne de su pareja, que lo ha desollado, que lo ha desmembrado y que ahora vosotros os estáis comiendo. Esta historia no está nada alejada del caso absolutamente real que os traigo hoy en el regreso en el Rincón de Giorgio. Un nuevo caso de crimen, psicópata, asesino, uno que os va a helar la sangre. Hoy hablaremos de Katherine Knight, la mujer que mató a su pareja y dio de comer la carne a sus hijos. Pero antes me tengo que hacer autopromo para comentaros de que el 26 de febrero, es decir, este jueves, si estáis viendo el vídeo en estreno, regresa Resident Evil al Rincón de Giorgio, regresa Residente del Mal, en este caso 9 descanso, porque Requiem es descanso en latín. Volvemos a las andadas, tendréis cada día vídeo gameplay, vídeos largos, hasta que me pase el juego, con unos gameplays que me traen nostalgia y recuerdos de hace unos añitos cuando estábamos cada 2x3 jugando a videojueguitos aquí en el Rincón de Giorgio. Amigo, ¿tiene un cigarro, por favor? Bueno, mi amigo el moro. No quiero seguir hablando de ello. Pues no sigas. Carlos, ¿sigues ahí? Venga ya, me vas a fallar justo ahora. Había leído mal y había leído otra cosa. ¿Qué es esto? Hostia, el bicho. El bicho. ¡Sí! Y ahora, una vez hecha esta autopromoción, regresamos a la seriedad y volvemos al caso de esta auténtica bestia llamada Katherine Knight. Comenzamos con el caso. Katherine Mary Knight nace el 24 de octubre del año 1955 en Tenerife, Australia. Si no me equivoco, este es el primer caso de este canal en el que hablo de un asesino en Australia. Se ve que ahí la gente se porta bien. Lo que te mata en Australia no son las personas, son los 7 millones de animales, todos mortales. Un saltamontes en Australia mide 5 metros y de un coletazo te manda a Europa de golpe. Cerramos paréntesis, regresamos a Katherine. Katherine, y este es uno de esos casos cliché en el que se da, nace en el seno de una familia completamente desestructurada y en el que vivirá un infierno. Sus padres son Barbara Rugan y Kenneth Ken Knight. Ambos unos padres desastrosos. Comenzamos por el padre. Ken Knight, violento, alcohólico, abusador. Vamos, el prototipo de progenitor que lo más seguro es que acabe muerto por su propio hijo. Pero es que la madre es peor. Quizás no es físicamente agresiva, pero sí emocional y psicológicamente. Bárbara, para entender un poquito el perfil de madre, tenemos que tirar para atrás. Bárbara conoce a Jack Rugan, se enamoran, se casan, tienen 4 hijos y ella tiene diferentes relaciones extramatrimoniales, algo muy extraño en una mujer de esa época. Una de esas infidelidades es tan poderosa que acaba dejando a su marido por ella, y estamos hablando de Ken Knight, el que será padre de Katherine. Bárbara, además de ser infiel, tiene unas características que la hacen bastante horrible. No cuida bien a sus hijos, es una mezcla extraña de sobreprotección y libertad malentendida. Les habla desde que son muy pequeños, estoy hablando de muy pequeños, de sexo de una forma brutal. Habla de relaciones sexuales, de lo que hace en la cama, de lo que deja de hacer, de lo que tienen ellos que hacer. Estamos hablando de que está criando a sus hijos de 4, 5, 6, 7, 8 años con unas temáticas sexuales brutales. Todo esto mezclado
con un odio hacia los hombres. Por un lado, los deseas, pero por otro, los desprecias. Y yo creo que este puede ser el germen de lo que encontraremos en el futuro en su hija, en Catherine. Bárbara con Ken tienen varios hijos más. Tenemos por un lado a Catherine y a una hermana gemela que muere meses después, y también a 2 hijos más. Es decir, 4 anteriores y 3 más. ¿Y cómo es la vida de Catherine en esa casa? Por un lado tenemos una madre que habla de sexo, al padre que abusa de ellos, que les pega, que es un alcohólico empedernido, pero es que sus hermanos abusan de ella, y no tan solo físicamente, sino también de forma sexual. Para que veáis qué tipo de madre era Bárbara, cuando Catherine va a quejarse a ella, ¿sabéis lo que le dice? Que se aguante, que es la vida que le ha tocado, que calle, que tire para adelante y que sobreviva. Eso es lo que dice una madre a una hija que le está diciendo que están abusando de ella. No unos cualquiera, sino unos hermanos, su propia familia. Evidentemente, con este infierno familiar es muy complicado que la vida de Catherine sea normal, pero cuidado, de cara al futuro, yo no creo que esto justifique lo que va a hacer. Hay muchas personas que tienen situaciones terribles en casa, que viven guerras, hambrunas, familia que les pega, que abusan de ellos, que tienen vidas normales y no son asesinos ni son demonios. El caso de Catherine no es este. Ya de pequeña muestra una conducta dominante, violenta, agresiva. En el colegio es dura, se pega con los niños, se pega con las niñas, llega incluso un día a sacar un cuchillo de la mochila y a intentar atacar a un compañero que se había reído. No soportaba que se rieran de ella, no soportaba que la dejaran de lado. Era en definitiva una niña complicada, aunque eso sí, y es curioso, protegía a los débiles y protegía a los que estaban siendo acosados. Lo que pasa es que en muchos casos ella se sumaba a otro tipo de acoso. A los 15 años, siendo una mala estudiante, deja el colegio y busca diferentes trabajos. Al cabo de un tiempo, al cabo de un par 3 de años, encuentra el que será el trabajo de su vida, un trabajo que va a adorar, un trabajo ideal para una asesina, trabajo en un matadero. En el matadero de Aberdeen descubre que le encantan varias cosas: los cuchillos y las herramientas punzantes, sierras, cortadores. Hay alguna especie de fascinación mórbida hacia esa temática que la acompañará durante toda su vida. Cuando iba a dormir, colocaba unos cuchillos cerca de la cama, los observaba y esos cuchillos le daban placer y le daban tranquilidad para poder dormir. ¿Qué persona en su sano juicio necesita cuchillos para calmarse y para poder sentir satisfacción? No tan solo eso, ahí también descubre una fascinación por la muerte, por la carne, por las vísceras. Recordad todo esto porque en unos minutos será importante. Como os he dicho, su madre desde bien pequeñita le explica temas sexuales de forma muy explícita. Cuando digo explícita, digo que hablaban de tamaños, de miembros, de posiciones, por lo que Catherine, como es normal, tiene relaciones desde muy jovencita. Cuando tiene 17 años, la cosa pasa de relaciones a algo más serio, y es que conoce al que será su primer marido, y te diría más, su primera víctima. David es un buen chaval que está un poco perdido, tiene un pequeño problema con el alcohol, lo que provoca que lo despidan de su trabajo. Él trabajaba en una empresa ferroviaria y eso provoca que buscando trabajo llegue al matadero donde conoce a Catherine. Hay un flechazo ahí, se enamoran, la cosa empieza bien y unos meses después se casan, cuando ella tiene 18 y él tiene 23. Ya en la primera noche las cosas cambian por completo y Catherine se saca la máscara y muestra el monstruo que en realidad es. Su madre le dijo una cosa muy clara: en la noche de bodas mínimo tenéis que echar 6 polvos, tenéis que tener 6 relaciones, si no es que os están faltando al respeto. Esa noche David solo puede consumar 3 veces y luego se duerme. Catherine se siente insultada, ofendida, poco valorada, por lo que se sube encima de él y empieza a ahogarle para intentar matarlo. Él consigue zafarse, no acaba de entender exactamente qué está pasando ahí y las cosas se calman, pero ya con 18 años, Catherine acababa de mostrar su instinto asesino, y no con un cualquiera, con su propia pareja. A partir de aquí la relación muta en algo grotesco. Ella es muy dominante
y tiene un carácter fuerte. Eso para algunos hombres puede ser interesante, tanto en la cama como fuera de ella, pero esto no es lo único. Empieza a sentir un tipo de celos indiscriminados hacia todo, se inventa posibles infidelidades. En su cabeza, David es un monstruo que la está engañando por todos lados. David no hacía nada. Esos celos desembocan en violencia, en empujones, en puñetazos, en patadas. Una noche, cuando David regresa del bar de haber estado con sus amigos, se encuentra a una Catherine que lo está esperando de pie con toda su ropa tirada al lado. Él pregunta qué está sucediendo. Ella enciende una cerilla y quema toda su ropa. No contenta con esto, agarra una sartén de hierro de la cocina y golpea tan fuerte a David en la cabeza que le fractura el cráneo. Él empieza a gritar pidiendo ayuda, un vecino lo escucha, llama a la policía y seguramente la policía salva la vida de ese hombre, porque es probable que Catherine no hubiera parado ahí. Algo importante no he contado en toda esta situación, y es que Catherine, durante toda esta pelea, estaba embarazada. Si una mujer embarazada en teoría tiene que ser cuidada, está más delicada, al final lleva una vida con todo lo que eso significa, que el bebé salga bien, tranquilidad, paz. En ese momento ella era un polvorín, un terremoto de agresividad y violencia. Fijaos si es tonto David, que como está embarazada, no presenta cargos policiales, aunque tiene una fractura en el cráneo, y todo porque no quiere que la futura madre de su futura hija esté en la cárcel. Créeme David, lo tendrías que haber hecho y te hubieras ahorrado muchos problemas. La relación continúa y continúa de una forma desastrosa. Nace la primera hija, los celos siguen, se incrementan, hasta que la cosa llega a ser tan violenta que David abandona a Catherine. Lo primero que hace Catherine cuando sucede esto es una de las cosas más terribles que jamás he contado en este canal. Agarra a su bebé, la coloca en un cochecito, va hasta las vías del tren y deja el cochecito con su hija, con su bebé ahí, para que el tren la arrolle. La suerte es que un hombre pasaba por ahí, escucha unos berridos de un bebé, se acerca y es capaz de quitar ese cochecito antes de que el tren pase. Ella iba a asesinar a su hija para de alguna forma castigar al abandono de un marido que tiene toda la razón del mundo porque lleva siendo maltratado durante meses. Evidentemente es arrestada, ingresada en un psiquiátrico en el que la diagnostican con, atentos todos, depresión postparto. Yo no sé qué doctor fue el que diagnosticó eso, pero de verdad que lo echen, porque es el típico que vas con un ataque al corazón y te receta 2 ibuprofenos. ¿Cómo es posible que una madre que ha intentado asesinar a su bebé sea tan solo diagnosticada con depresión postparto? No está apática, no está triste, ha intentado matar a su hija. Pero bueno, a los pocos días es dada de alta y la cosa no termina así. En unas semanas vuelve a agarrar a su bebé, sale con un cuchillo a la calle e intenta obligar a una mujer a que conduzca hasta casa de David para pedirle explicaciones, y todo ello con el bebé en una mano y un cuchillo en la otra. Al final la vuelven a detener y esta vez sí la ingresan durante más tiempo en el psiquiátrico. La bebé va a cargo de sus abuelos y atentos todos porque viene para mí uno de los plot twists más bestias que jamás he visto. David regresa con ella y tienen una nueva hija. El prototipo de hombre que Catherine buscaba era un prototipo proclive a perdonar cosas tan heavies como la que os acabo de contar. Ella buscaba a hombres sin demasiada personalidad, sin carácter, muy sumisos, dominables, que ella pudiera de alguna forma llevar las riendas con facilidad y que los pudiera manipular a placer. Por eso, algo tan chocante como que un hombre que ha sido maltratado, que han intentado matar a su hija, sea capaz de volver, porque al final ella creaba una dependencia tremenda que hacía que los hombres, o que cierto tipo de hombre, se sintiera tan atado a ella que no pudiera dejarla fácilmente. En el año 1984 sucede lo inimaginable. Un día David regresa a casa y está vacía. Es Catherine la que se ha ido, se ha fugado, se lo ha llevado todo y lo ha dejado tirado. David, has tenido mucha suerte. La siguiente pareja
también se llama David, en este caso David Sanders. Catherine lo conoce cuando ella tiene 30 y él 38. Al principio, como siempre, la cosa más o menos es tranquila, parece que es estable, pero en un momento determinado vuelven a aparecer los celos y en una bronca tremenda voy a contar algo que si sois defensores, amantes de los animales, os aviso de que os va a doler. A mí me ha dolido muchísimo y me va a doler el tener que explicarlo. En una bronca, Catherine agarra al cachorro de perro de David, lo degolla, mientras le dice la frase: si alguna vez me engañas, ya sabes lo que te va a pasar. Acaba de matar a un ser tan puro, tan bueno como un perrito que no va a hacer nunca daño a nadie. Estamos viendo ya un monstruo en su máximo exponente. Es cierto que aún no ha matado a ninguna persona, pero lo que ha hecho con el cachorro la pone en mi top de actos barbáricos de la historia del Rincón de Giorgio. Y aquí yo he contado auténticas historias para no dormir. Pues para mí lo que acaba de hacer de forma tan tremenda es algo que de verdad pocas veces he tenido que relatar. En el 88 nace su tercera hija, Sara, la primera con este David. Compran una casa para vivir todos juntos y la casa es decorada de una forma muy macabra, con cuchillos, elementos del matadero, trampas oxidadas, pieles, cráneos de vaca, chaquetas moteras, que esto sí que está guapo. El resto conforma una especie de cuento de terror que David odia y a ella le da paz. Imaginaos lo subyugado que tenía que estar ese hombre para aguantar ya no tan solo vejaciones, ataques, etcétera, sino también vivir en un sitio que él detesta. ¿Qué pasa al final? Que de tanto tirar la cuerda se acaba rompiendo. En una de las infinitas broncas que tienen, Catherine agarra una plancha, de esas de planchar pero de las antiguas, de las que eran de hierro puro, macizo, golpea a David en la cabeza y cuando este se está trastabillando, con unas tijeras le apuñala el pecho. No lo mata, pero evidentemente él ya no aguanta más, así que pide unas vacaciones en el trabajo y desaparece. Huye. Y esto seguramente le salva la vida, pero Catherine no para. Las relaciones se van sucediendo. Además de decenas de amantes, tiene su tercera pareja. En este caso, nos olvidamos de los Davids y entramos con los Johns. John Chillingworth, un buenazo, considerado por todos como una persona tranquila, estable, que no quiere líos. En el 91 nace su cuarto hijo, Eric. Y fijaos lo que os digo, esta es la única relación en la que no hay grandes broncas, al menos que sepamos, ya sea porque ella está en un estado más tranquilo, ya sea porque él está tan subyugado que no tiene ningún motivo para hacerla enfadar, ni se ve con ninguna mujer, ni trabaja con ellas, no hay casi broncas, y todo termina porque ella le es infiel con otro hombre. Él se da cuenta, terminan la relación y aunque al principio se siente un poco angustiado porque no va a poder ver más a su hijo, luego se da cuenta de que acaba de salvar su vida y de que acaba de tener la suerte más grande de las suertes. Vamos ya por la pareja, que iba a ser asesinada de tal forma que durante décadas y décadas en Australia se ha hablado de este caso. Seguimos con los Johns. No sé qué le pasa con los nombres de las parejas, pero parece que va de pares en pares. John Charles Thomas Price, otro hombre del mismo perfil, trabajador, tranquilo, divorciado con 3 niños, una buena persona. Llevaba 17 años trabajando en la mina sin fallo, sin tacha. Conoce a Catherine y se enamoran. Sé que algunos os estaréis preguntando, viendo imágenes, que habréis visto varias ya en este vídeo, de Catherine, que no era una chica, una mujer muy atractiva, no era una femme fatale como hemos traído aquí en algún otro caso, donde sí que el tipo de mujer era muy llamativa, atractiva, peligrosa. En este caso no. Entonces, ¿por qué tenía tantas relaciones? Lo primero es porque la gran mayoría de los hombres, el baremo que tiene es: si se mueve, me vale. Cualquier persona que más o menos le tire la caña va a por ello como si fuera John Rambo. Ella era muy sexual, muy lanzada, muy directa. Y esto, hay un tipo de hombre al que le gusta que una mujer directamente le venga y le diga: te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro y cuando quieras vamos allá, pues engancha. Si a esto le sumas que al principio
era una mujer divertida, con carácter, interesante, y el hombre era un perfil sumiso, tranquilo, quizás aburrido, que necesitaba nuevas emociones y Catherine se las proveía, yo creo que era una de las grandes, o eran las grandes claves con las que conseguía enganchar a los hombres. Pero me remito a la primera. Para muchos hombres, mientras se mueva, let's go, y si se han tomado 2 cervezas de más o 4 cubatas, son las 3 de la madrugada, el primer orco de Mordor que llame a la puerta, pasa que vamos a disfrutar. Entonces, Jon y Catherine se conocen, flechazo, ella se instala en la casa de él. Como siempre, la cosa al principio más o menos funciona, pero también, como siempre, empiezan a surgir problemas, violencia, agresividad, peleas, broncas, celos extremos. En 1998, Catherine le pide matrimonio a Jon. Y él, ya viendo que la cosa no iba demasiado bien, rechaza esta proposición, y esto es lo peor que puedes hacer con Catherine, rechazarla. Cualquier otra cosa más o menos se puede sobrellevar, pero cuando es rechazada es cuando entra en acción como una especie de ángel o demonio vengador, y en este caso hace algo mucho peor que pegarle un bofetón, empujarle o incluso pegarle con algún objeto. Con una cámara de vídeo registra, graba diferentes utensilios que Jon tiene, que ha sacado del trabajo, y no estamos hablando de nada caro, un botiquín, una herramienta que se le olvidó y se ha quedado ahí, tonterías que casi todos los trabajadores habrán hecho alguna vez, no son cosas con valor económico. Ella graba todo esto y se chiva a su jefe diciéndole que Jon está robando. Jon es despedido después de 17 años de trabajo ininterrumpido y de ser un gran trabajador. Por supuesto, él se entera y la bronca es legendaria. Ahí sí, le dice que no quiere verla nunca más. Y otra vez, lo peor que puedes hacer con esta mujer es rechazarla, negarle algo que ella quiere, porque aquí es cuando yo creo que Catherine llega al punto de no retorno en su relación con Jon. Al final empiezan a entablar una especie de relación tóxica enfermiza en la que vuelven, luego rompen, se perdonan a medias, la cosa está muy tensa. Ella incluso lo difama diciendo, atentos, que Jon ha abusado de sus hijas, y Jon no habría tocado a esas niñas y a ninguna niña ni con un palo del tamaño del bastón de Goku de cuando era pequeño, que eso llegaba hasta el cielo. En febrero del año 2000 la cosa va a más, y en una disputa Catherine lo apuñala, no de forma mortal, pero sí que es un aviso ya para que Jon diga hasta aquí hemos llegado. Se desplaza hasta el Tribunal de Magistrados australiano para pedir protección porque teme por su vida. Al día siguiente les dice a sus compañeros de trabajo: si mañana no vengo, ya sabéis quién ha sido. Pero como se suele decir, del dicho al hecho hay un trecho. Él cree que está en peligro, seguramente sí, pero no es consciente de que el peligro ya está dentro, de que no va a haber un mañana. El plan de Catherine es maquiavélico. Lo primero que hace es llamar a Jon y le pide, en un alarde de teatro impresionante, perdón de rodillas, que nunca jamás volverá a pasar algo así, que lo siente muchísimo, que si ha sucedido es porque lo ama, que va a bajar la intensidad, que por favor la perdone. Jon a regañadientes lo hace. Una vez Catherine cuelga el teléfono, habiendo conseguido un semi-perdón, se desplaza hasta casa de Jon cuando sabe que él está trabajando, y ahí dispone diferentes cuchillos por diferentes zonas de la casa y prepara una cena y se va. Jon regresa después del trabajo con el mal pensamiento de que quizás ella estará para proseguir con su pedida de perdón, y la verdad es que a él no le apetece mucho, pero para sorpresa positiva se encuentra la casa vacía, así que se ducha y se va a dormir ya que está muy cansado. Ella reaparece unas horas después, vuelve a entrar en la casa, mira durante un rato la televisión y luego sube a la habitación de Jon, lo despierta, mantienen relaciones, él se vuelve a dormir. Ella regresa abajo, espera un rato y vuelve a subir. Esta vez no es para despertarle y darle una buena noticia, es para matarle. Agarra uno de los cuchillos que tenía preparados en la casa, se sienta encima de él y comienza a apuñalarle con bestialidad absoluta. Él consigue más o menos librarse, intenta gateando escapar, ella se le echa de nuevo encima y sigue apuñalándole. En total, el cadáver tenía 37 puñaladas hasta que al final Jon, desangrado,
fallece. En este momento, y lo hemos visto aquí muchas veces, yo creo que hay dos tipos de asesinos. El que mata por un arrebato y puede, una vez termina ya todo, la adrenalina baja, sentir miedo, rechazo propio a lo que ha hecho. Pero luego hay otro tipo de asesino. El metódico, el tranquilo, el que lo ha hecho y dice, bueno, ahora voy a seguir con otra cosa. Catherine es este segundo tipo. Con toda la tranquilidad del mundo, sale de la casa, va a un ATM, a un cajero, saca dinero, no sabemos por qué, y vuelve a la casa. Engancha el cadáver de John, lo cuelga en el comedor usando un gancho, como tantas veces había hecho con carne en el matadero, y aquí comienza lo gore, así que ya os aviso, comienza lo fuerte. El primer procedimiento que hace es desollarlo, y eso significa quitarle la piel. No sé si habéis visto alguna vez, espero que no lo busquéis, vídeos donde despellejan animales, son tremendos, se les hace una pequeña incisión y luego se tira la piel y se saca. Hizo algo muy parecido con John. Es verdad que nunca había matado a una persona, pero sí que había matado a miles de animales en su trabajo en el matadero, así que sabía cómo hacerlo. Realizó una incisión al cadáver y empezó a quitarle la piel casi de una sola pieza. Con esa piel lo que hizo fue cubrir el marco de una puerta y usarla de alguna forma como si fuera una cortina. Pero esto no es lo peor de este caso. Lo siguiente que hace es decapitar el cadáver y la cabeza la coloca en una gran olla donde pone otros elementos culinarios. Después empieza a cortar varias partes del cuerpo, centrándose sobre todo en los glúteos, y de los glúteos coge una carne que corta como si fueran filetes. Estos filetes los condimenta, les pone unas verduritas, les pone algo más, lo coloca todo en el horno y prepara unos platos. Repite el proceso 3 veces para 3 comensales. Cuando saca los platos del horno, va hacia el comedor, prepara la mesa, coloca 3 cartelitos con 3 nombres delante de cada uno de los platos. Son los nombres de los hijos de John. El plan de esta asesina era darle de comer la carne de su padre a sus propios hijos, en un acto que supera lo inimaginable. No tan solo mata a su padre, lo que les destroza la vida para siempre, sino que también quería que tuvieran un peso que nunca jamás se pudieran sacar de encima: el haber devorado el cadáver de su propio progenitor. Una bestialidad que solo puede caber en una mente maquiavélica a un nivel tan extremo que asusta. Como os imagináis, los hijos no estaban durante ese fatídico día en casa, sino que regresaban al día siguiente, y todo estaba preparado para ello. A la mañana siguiente, el 1 de marzo del año 2000, los compañeros de trabajo de John, al ver que no llega, sospechan algo, ya que recordaban perfectamente las últimas palabras, por desgracia, de su amigo. Avisan a la policía se presenta en la casa y descubre todo el pastel, el cuerpo decapitado, destrozado de John, la comida, los cartelitos. ¿Y dónde está Catherine? Catherine está desmayada en otro cuarto. Había intentado matarse con una sobredosis de pastillas, así que se la llevan rápidamente, aunque para mí quizás lo mejor hubiera sido que hubiera fallecido en ese mismo momento. La llevan al hospital, la salvan y por supuesto la detienen y la juzgan. El caso es en Australia, extremadamente mediático, tiene todos los elementos para que se hable, es morboso, es complejo, tiene una protagonista extraña, peculiar, una mujer violenta que es ella la que ha maltratado a los hombres, que no tan solo ha matado a su pareja, sino que la ha cocinado. Yo estoy seguro que también en algún momento ha probado esa carne, no porque fuera caníbal. Yo creo que todo en este proceso era una especie de castigo que ella le quería hacer a él por haberla rechazado. Yo creo que cuando estaba ahí cocinando, pensó que un acto con tanto desprecio como comerse un trocito de la carne de la pareja a la que acababa de matar era un toque sublime a su plan de destrucción, no tan solo del presente, sino del futuro de esa familia. Evidentemente la juzgan. Ella declara no acordarse nada de esa noche, amnesia. Sus abogados hacen la típica, la de mi cliente no está preparado psicológicamente para ser juzgado porque no discernía el bien del mal, etc, etc. El juez no lo compra, por lo que Catherine es
condenada al mayor castigo que existe en Australia, porque no hay pena de muerte, y es la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y ahí está, porque está viva, está en la cárcel. De hecho, os mostraré alguna foto de cómo está actualmente. Y fijaos una cosa curiosa, extraña, y es que en la cárcel se ha comportado de forma diferente a como era en libertad. Es una persona tranquila, es una persona educada, no se mete en líos. Ya no existe esa Catherine dominante, ya no existe esa Catherine potente con ganas de subyugar a los demás, incluso de forma asesina. No, buena conducta, no va a salir nunca jamás de ahí. Si fuera por mí, ya sabéis que yo estoy a favor de la pena de muerte en casos extremos y en los que no hay duda, y es una persona que evidentemente nunca jamás de los jamases debe salir. Y ahora voy a hacer un pequeño, como siempre hago, o como muchas veces hago en estos casos, que es un pequeño análisis personal mío, psicológico, de cómo yo veo el tema. Ella durante el juicio fue tratada por varios psiquiatras, evidentemente, y diagnosticada con trastorno límite de personalidad, que es un trastorno bastante jodido, que sin llegar a ser enfermedad mental, sí que condiciona mucho la vida de las personas que lo sufren. Es un trastorno que provoca una inestabilidad emocional muy elevada, con un apego ansioso y un miedo al rechazo que es en algunos casos catastrófico y que condiciona todo. Son personas que no siempre, pero en muchos casos adictivas, ya sea a sustancias, alcohol, a relaciones personales, al sexo, cambios de humor repentinos y muy difíciles de controlar. Y sí que su carácter casa bastante bien en ciertas cosas con este trastorno. Y ojo, el 99,9% de la gente que tiene TLP tiene una vida completamente normal, funcional, tiene parejas, no va a hacer nunca daño a nadie. Es cierto que es un trastorno con una tasa de suicidio bastante importante, con una tasa de autolesión bastante importante también. Es jodido. Y tenerlo no es que te haya tocado la lotería precisamente, pero no tiene que ver con matar. Este es un caso muy extremo en el que para mí se suman diferentes cosas. Se suma el TLP, creo que una psicopatía evidente, porque es alguien que no tan solo hace daño a los hombres, sino que a sus propios hijos. Intentó matar a uno de sus hijos. Le ha dado de comer el cadáver de su padre a unos niños que no tienen culpa de nada. Incluso te diría que no sé si creerme demasiado el intento de suicidio. No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no, en un momento ya de enajenación después de todo lo que ha hecho, pero no me cuadra porque ella fue muy metódica. Lo calculó todo perfectamente, fue muy fría y no fue un arrebato. Entonces no sé yo si realmente quería morir. De hecho, si tan mal estuviera, lo hubiera vuelto a intentar en la cárcel y que se sepa no lo ha hecho. Entonces yo creo que ahí tenemos un caso de TLP con una infancia traumática, terrible, de abusos, un odio a los hombres combinado con una atracción, y es una combinación muy peligrosa, porque por un lado los necesitas, te gustan, los quieres a tu merced, y por otra los quieres castigar, los desprecias. Y quizás por eso en la cárcel se está portando bien, porque es una cárcel de mujeres y no tiene necesidad de demostrar nada a nadie ni de imponerse. Es posible que ella en su infancia tuviera tal trauma que a partir de ahí todos los hombres fueran una especie de enemigo que necesitas pero a la vez quieres eliminar. Un caso muy complejo, psicológicamente fascinante. Sí que me cuadran ciertas cosas del TLP, sobre todo el miedo al rechazo. Es una de las características más fuertes que tiene ese trastorno, ¿no? Se crean a veces dependencias tóxicas muy importantes. Da para otro vídeo más, ¿no? Pero más o menos es mi análisis psicológico de Catherine Knight, que eso no la exime de que es una mala persona, es un demonio, y ya está, no doy más rollo. Os mando un beso enorme, a rockear siempre, ya sabéis. 26 de febrero, jueves, comenzamos Residente del Mal 9, descanso, ¿vale? Todo el mundo atento, cada día gameplay del Residente del Mal, y nos lo vamos a pasar muy bien, espero que hayáis disfrutado, y adiós, ¿vale? A rockear siempre, ya lo he dicho. Nos vemos. ¿Dónde está Charlito? ¡Charlie! ¡Viene! Que viene. ¿Quieres saludar? Aquí lo tenéis, Superstar. Hola, Charlito. Qué bonito es. Bueno, Charlie, adiós. Venga, hasta luego.